Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Segunda de Corintios capítulo 4. El tesoro del Evangelio en vasos de barro. Segunda de Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Este versículo continúa el argumento del capítulo anterior. El ministerio del nuevo pacto no fue obtenido por méritos personales, sino recibido únicamente por la misericordia de Dios. La palabra misericordia recuerda que nadie puede considerarse digno de servir al Señor, todo llamado nace de su gracia soberana. Esta verdad elimina el orgullo y produce humildad, porque el ministerio es un privilegio concedido por Dios y no un derecho ganado por capacidad o experiencia. No desmayamos. La expresión significa no rendirse, no perder el ánimo ni abandonar el servicio a pesar de las dificultades. Las persecuciones, las críticas y las aflicciones no lograban detener el ministerio porque la fortaleza provenía de Dios. La perseverancia cristiana no depende del carácter natural de una persona, sino de la convicción de haber sido llamada por el Señor. Quien comprende que sirve por misericordia encuentra fuerzas para continuar aun cuando las circunstancias sean adversas. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. El ministerio cristiano exige una vida transparente. La expresión, lo oculto y vergonzoso, hace referencia a prácticas que buscan esconder el pecado, el engaño o motivaciones deshonestas. Quien anuncia el Evangelio debe vivir de manera íntegra tanto en público como en privado. La credibilidad del mensaje está estrechamente relacionada con la conducta de quien lo proclama. Dios llama a sus siervos a caminar en la luz y no a esconder aquello que avergüenza. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La astucia describe el uso de engaños o manipulaciones para obtener resultados. Adulterar la palabra significa alterar, suavizar o mezclar el mensaje de Dios para hacerlo más aceptable. Desde los primeros siglos existieron personas que modificaban la verdad para conseguir prestigio o beneficios personales. El Evangelio conserva su poder únicamente cuando se anuncia con fidelidad. La misión del creyente no es adaptar la palabra al mundo, sino proclamarla tal como Dios la reveló. Sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La autoridad del ministerio descansa en la verdad y no en técnicas de persuasión. La conciencia humana, cuando escucha la verdad de Dios, reconoce internamente su autoridad aunque decida rechazarla. La expresión delante de Dios recuerda que todo ministerio se desarrolla bajo la mirada del Señor. La responsabilidad principal no consiste en agradar a los hombres, sino en permanecer fieles a la verdad revelada por Dios. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. El problema no radica en una falta de claridad del evangelio. El mensaje de Cristo ha sido revelado plenamente y anunciado abiertamente. Si algunas personas no logran comprenderlo, la causa no está en el contenido del mensaje, sino en la condición espiritual de quien lo escucha. El Evangelio posee suficiente luz para conducir a la salvación, la dificultad se encuentra en el corazón que permanece cerrado a la verdad. Entre los que se pierden está encubierto. La expresión describe a quienes permanecen alejados de Dios por causa de su incredulidad. No se refiere simplemente a personas desinformadas, sino a quienes continúan bajo el dominio del pecado y separados de Cristo. Mientras el corazón no sea iluminado por Dios, el Evangelio seguirá pareciendo incomprensible. La necesidad más profunda del ser humano no es únicamente recibir información, sino experimentar una obra espiritual que abra sus ojos para creer.
Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La expresión Dios de este siglo se refiere a Satanás, no como una deidad verdadera, sino como aquel que ejerce influencia sobre el sistema de este mundo apartado de Dios. Su principal estrategia consiste en mantener a las personas alejadas de la verdad mediante el engaño y la incredulidad. La ceguera espiritual no significa incapacidad intelectual, sino una condición del corazón que impide reconocer la gloria de Cristo. Solo Dios puede romper esa oscuridad mediante la obra del Espíritu Santo. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio es presentado como una luz que disipa las tinieblas espirituales. Así como la luz permite ver lo que antes permanecía oculto, el mensaje de Cristo revela el camino de la salvación y manifiesta la gloria de Dios. Satanás procura impedir que esa luz alcance el corazón del incrédulo porque sabe que la verdad tiene poder para transformar vidas. La predicación del Evangelio constituye el medio establecido por Dios para vencer esa oscuridad espiritual, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la manifestación perfecta y visible del Dios invisible. La palabra, imagen, no indica semejanza parcial, sino representación plena de su naturaleza. Quien conoce a Cristo conoce al Padre, porque en Él se revela completamente el carácter, la santidad, el amor y la gloria de Dios. Colosenses 1:15 también declara que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Toda la revelación divina alcanza su máxima expresión en la persona del Hijo. Cristo es el centro del mensaje. Segunda de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El verdadero ministerio tiene un solo centro, Jesucristo. La predicación cristiana no existe para promover la imagen, el prestigio o la fama del predicador. El propósito es anunciar la autoridad, la obra y la persona del Señor. Toda enseñanza que coloca al ser humano en el centro pierde el enfoque del Evangelio. Cristo debe ocupar siempre el lugar principal, porque únicamente Él salva, transforma y gobierna a su iglesia. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El liderazgo cristiano se define por el servicio y no por el dominio. La palabra, siervos, expresa la disposición de trabajar por el bien espiritual de los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino para servir y no para ser servido. Toda autoridad dentro de la iglesia debe ejercerse con humildad y amor. Quien sirve a Cristo aprende también a servir a sus hermanos, reconociendo que el verdadero honor consiste en cumplir fielmente la voluntad del Señor. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esta frase recuerda el relato de Génesis 1:3, cuando Dios creó la luz mediante el poder de su palabra. Pablo establece un paralelo entre la creación del universo y la nueva creación espiritual que ocurre en la conversión. Así como Dios venció las tinieblas físicas al principio, también vence las tinieblas del pecado iluminando el corazón humano. La salvación es una obra creadora de Dios que produce vida donde antes había oscuridad espiritual. Es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz del Evangelio no permanece solamente en el entendimiento, sino que alcanza el corazón transformando toda la vida del creyente. La gloria de Dios se revela plenamente en Jesucristo, quien permite conocer al Padre de una manera que ninguna otra revelación podía lograr. La expresión, en la faz de Jesucristo, destaca que contemplar a Cristo es contemplar la manifestación perfecta de Dios. Toda verdadera iluminación espiritual conduce finalmente a conocer, amar y seguir al Señor Jesucristo. El poder de Dios en medio de la debilidad humana.
Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro representa el Evangelio, el conocimiento de Cristo y el ministerio recibido de Dios. Los vasos de barro eran recipientes comunes, económicos y frágiles que se utilizaban en la vida cotidiana. Esta figura resalta la fragilidad y limitación del ser humano. Dios decidió depositar el mensaje más valioso en personas débiles para demostrar que el valor está en el contenido y no en el recipiente. El Evangelio no depende de la grandeza del mensajero, sino del poder del Señor que obra a través de él. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El propósito de esta comparación es dejar claro que toda la gloria pertenece a Dios. Si el ministerio dependiera de la capacidad humana, las personas terminarían admirando al instrumento antes que al Señor. Al utilizar personas limitadas, Dios manifiesta que los resultados del Evangelio solo pueden atribuirse a su poder. La debilidad humana no es un obstáculo para la obra de Dios, muchas veces es el escenario donde su poder se hace más evidente. Segunda de Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La palabra, atribulados, describe presiones constantes, dificultades y sufrimientos que rodeaban el ministerio. Sin embargo, esas circunstancias no llegaban a destruir interiormente la confianza en Dios. Las pruebas podían apretar desde todos los lados, pero no lograban encerrar completamente al creyente porque el Señor siempre abría un camino para sostenerlo. La paz que Dios concede no depende de la ausencia de problemas, sino de su presencia en medio de ellos. En apuros, mas no desesperados. Había momentos en que no era posible ver una salida inmediata, pero nunca se perdía la esperanza. Estar en apuro significa enfrentar situaciones difíciles e inciertas, desesperarse implica abandonar toda confianza. La diferencia entre ambas expresiones muestra la obra de la fe. El creyente puede desconocer cómo resolverá Dios una situación, pero sigue confiando en que Él permanece soberano y obrará conforme a su perfecta voluntad. Segunda de Corintios 4:9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Perseguidos, mas no desamparados. Las persecuciones formaban parte de la realidad del ministerio cristiano en el primer siglo. Oposición, amenazas, cárceles y violencia acompañaban frecuentemente la predicación del Evangelio. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias significaba que Dios hubiera abandonado a sus siervos. La presencia del Señor permanecía constante aun cuando los enemigos parecían prevalecer. La fidelidad divina sostiene al creyente incluso cuando todo alrededor parece estar en contra. Derribados, pero no destruidos. La imagen describe a un luchador que cae durante el combate, pero vuelve a levantarse porque no ha sido derrotado definitivamente. La vida cristiana puede incluir caídas, cansancio y momentos de profunda debilidad, pero Dios no permite que sus hijos sean destruidos. Su gracia levanta nuevamente al creyente para continuar la carrera. La perseverancia no nace de la fuerza humana, sino del poder sustentador del Señor. Segunda de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Esta expresión no se refiere a la muerte redentora de Cristo como sacrificio por el pecado, sino a participar diariamente de los sufrimientos que acompañan el servicio al Señor. Cada persecución, cada rechazo y cada sacrificio recordaban que seguir a Cristo implica negarse a uno mismo. Jesús había enseñado que quien quisiera seguirle debía tomar su cruz cada día. La identificación con Cristo incluye compartir sus padecimientos por causa del Evangelio. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En medio de tanta debilidad humana se hacía evidente el poder de la vida de Cristo. Cada vez que Dios sostenía,
fortalecía y preservaba a sus siervos, quedaba demostrado que la vida del Señor actuaba en ellos. El Evangelio no solo anuncia la muerte y la resurrección de Cristo como hechos históricos, sino que manifiesta actualmente el poder de su vida en quienes le pertenecen. La debilidad se convierte así en escenario para la manifestación de la gracia divina. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. La expresión, entregados a muerte, refleja el riesgo constante que enfrentaban quienes anunciaban el Evangelio. No era una figura exagerada, sino una realidad cotidiana marcada por persecuciones, encarcelamientos y amenazas. El motivo de ese sufrimiento no era el fracaso personal, sino la fidelidad a Cristo. La vida del discípulo está marcada por la disposición a permanecer fiel al Señor, aun cuando ello implique enfrentar oposición y peligro. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La fragilidad del cuerpo humano sirve de escenario para que el poder de Cristo sea visible. Cada liberación, cada fortaleza recibida y cada perseverancia en medio de la prueba manifiestan que la vida del Señor continúa obrando en sus hijos. El contraste entre la debilidad de la carne y el poder de Cristo resalta que la victoria espiritual nunca depende de las fuerzas humanas. La gloria pertenece siempre a Dios. Segunda de Corintios 4:12. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. Los sufrimientos del ministerio producían beneficio espiritual para la Iglesia. Mientras los mensajeros enfrentaban peligros y sacrificios por causa del Evangelio, los creyentes recibían vida mediante la predicación de la palabra. Este contraste muestra el carácter sacrificial del servicio cristiano. Dios utiliza muchas veces el esfuerzo, el sufrimiento y la entrega de unos para llevar bendición espiritual a otros. Así ocurrió con los apóstoles y continúa ocurriendo con quienes sirven fielmente al Señor. La esperanza de la resurrección y la gloria eterna. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Esta cita proviene del Salmo 116:10, donde el salmista expresa su confianza en Dios aún en medio del sufrimiento. Al utilizar este pasaje, se establece una continuidad entre la fe de los creyentes del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Pacto. La verdadera fe no permanece silenciosa, impulsa a declarar la verdad aun cuando hacerlo implique oposición. Quien realmente cree en Dios encuentra valor para anunciar su palabra. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La predicación nace de la convicción interior y no simplemente de una obligación ministerial. La fe impulsa naturalmente al creyente a compartir aquello que ha conocido de Cristo. El Evangelio anunciado no es una teoría aprendida, sino una verdad experimentada personalmente. Existe una relación inseparable entre creer y hablar. Quien ha sido transformado por la gracia de Dios siente el deseo de dar testimonio de la obra que el Señor ha realizado en su vida. La esperanza de la resurrección y la gloria eterna. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. La certeza de la resurrección era el fundamento de la perseverancia cristiana. El mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos también levantará a todos los que han creído en Él. Esta promesa no es una posibilidad, sino una seguridad basada en la victoria de Cristo sobre la muerte. La esperanza del creyente no termina en esta vida, sino que mira hacia la resurrección futura. La muerte física deja de ser el final para convertirse en la entrada a la vida eterna con el Señor. Y nos presentará juntamente con vosotros. La esperanza no es únicamente individual, sino también colectiva.
Todos los creyentes serán reunidos delante de Dios como un solo pueblo redimido. Esta expresión resalta la unidad de la Iglesia más allá de las diferencias culturales, geográficas o temporales. El propósito final de la redención es presentar a los creyentes santos y sin mancha delante del Señor. La comunión que comienza en la tierra alcanzará su plenitud en la presencia de Dios. 2 de Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Los sufrimientos del ministerio tenían un propósito mucho mayor que el bienestar personal. Cada persecución, cada dificultad y cada sacrificio contribuían a que el Evangelio continuara extendiéndose y fortaleciendo la fe de la Iglesia. El servicio cristiano implica muchas veces renunciar a la comodidad para procurar el crecimiento espiritual de otros. El amor verdadero está dispuesto a sufrir cuando ello contribuye a la edificación del pueblo de Dios. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. La gracia de Dios, al alcanzar cada vez a más personas, produce una cadena de gratitud que termina exaltando al Señor. El propósito final del ministerio nunca es engrandecer al predicador, sino multiplicar la adoración a Dios. Cuantas más personas experimentan la salvación y la obra de la gracia, mayor es la gloria que asciende hacia Él. Todo el plan de redención tiene como objetivo supremo la glorificación del nombre de Dios. 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por tanto, no desmayamos. Después de recordar la esperanza de la resurrección, vuelve a aparecer la misma conclusión del comienzo del capítulo, no rendirse. Las dificultades del ministerio no podían apagar el ánimo porque existía una esperanza eterna que sostenía cada día. El creyente encuentra fuerzas para continuar cuando fija su mirada en las promesas de Dios y no solamente en las circunstancias presentes. La esperanza alimenta la perseverancia y fortalece el corazón frente a la adversidad. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El hombre exterior representa el cuerpo físico, sujeto al paso del tiempo, las enfermedades, el cansancio y las consecuencias normales de la vida en un mundo caído. El ministerio, las persecuciones y el sufrimiento también dejaban huellas visibles sobre el cuerpo. Esta realidad recuerda que la vida presente es temporal y que ninguna persona puede evitar completamente el desgaste físico. La fragilidad del cuerpo forma parte de la condición humana. El interior no obstante se renueva de día en día. Mientras el cuerpo envejece, Dios fortalece continuamente la vida espiritual del creyente. El hombre interior hace referencia a la nueva vida producida por el Espíritu Santo. La comunión con Dios, la oración, la palabra y la obra del Espíritu renuevan constantemente el corazón. La madurez espiritual no depende de la fortaleza física, sino de la acción permanente de Dios transformando al creyente conforme a la imagen de Cristo. 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea. Al comparar los sufrimientos presentes con la gloria futura, las aflicciones aparecen como leves y pasajeras. Esto no significa que las pruebas fueran pequeñas, basta recordar persecuciones, cárceles, azotes y peligros constantes. La diferencia está en la comparación con la eternidad. Lo que hoy parece inmenso resulta breve cuando se contempla a la luz de la gloria venidera. La perspectiva eterna cambia completamente la manera de interpretar el sufrimiento presente. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La expresión, peso de gloria, contrasta deliberadamente con la leve tribulación. Mientras las pruebas son temporales, la gloria prometida es eterna e incomparablemente mayor. Dios utiliza incluso las dificultades para preparar a sus hijos para aquello que les espera en su presencia. Ningún sufrimiento soportado por causa de Cristo carece de propósito.
Todo forma parte del proceso mediante el cual el Señor conduce a su pueblo hacia la plenitud de la gloria eterna. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esta frase no invita a ignorar la realidad visible, sino a vivir gobernados por las realidades eternas. Los ojos físicos contemplan las dificultades presentes, pero la fe contempla las promesas de Dios. El creyente aprende a interpretar las circunstancias desde la perspectiva del reino de Dios y no únicamente desde lo que perciben los sentidos. La esperanza cristiana permite vivir con la mirada puesta en aquello que Dios ha prometido y que aún no se ha manifestado plenamente. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo material, por sólido que parezca, pertenece al tiempo y finalmente pasará. En cambio, las realidades espirituales, la presencia de Dios, la salvación, la vida eterna y el reino de Cristo permanecen para siempre. Esta perspectiva cambia las prioridades del creyente, llevándolo a invertir su vida en aquello que tiene valor eterno. El capítulo concluye recordando que la verdadera esperanza no descansa en lo pasajero, sino en las promesas eternas de Dios, que jamás dejarán de cumplirse.